El dolor me partió la columna en dos. El aire en el penthouse de Manhattan era asfixiante, pesado por el calor artificial y el perfume de 200 invitados de la élite. Afuera, una tormenta de nieve histórica devoraba la ciudad de Nueva York, sepultando las calles bajo un manto blanco y helado. Pero adentro, bajo los candelabros de cristal, el champán añejo fluía como agua. Era la celebración de la última conquista corporativa de Esteban, mi esposo, el hombre por el que había sacrificado todo. Yo tenía 39 semanas de embarazo. El peso en mi vientre era una ancla que me arrastraba hacia el suelo de mármol. Otra contracción me golpeó, robándome el aliento. Me apoyé contra una columna de granito, cerrando los ojos mientras el dolor irradiaba por mis caderas. Necesitaba encontrar a Esteban. Necesitaba ir al hospital. Navegué entre un mar de vestidos de seda y trajes a medida. Las sonrisas falsas de la alta sociedad hispana me rodeaban. Eran herederos de fortunas antiguas y nuevos multimillonarios de la tecnología, todos desesperados por un pedazo del imperio que Esteban estaba construyendo. Nadie notó mi agonía, o si lo hicieron, fingieron no verla. En este mundo, la debilidad era un pecado imperdonable. Llegué al pasillo privado que conducía a su estudio. Las pesadas puertas de roble estaban entreabiertas. El sonido de la música clásica y las risas del salón principal se desvanecieron, reemplazados por un silencio denso y perturbador. Empujé la puerta con manos temblorosas. Lo que vi me paralizó el corazón. Esteban estaba allí, pero no estaba solo. Catalina, mi supuesta mejor amiga, la heredera de un imperio inmobiliario masivo, estaba enredada con él sobre el escritorio de caoba. No hubo un grito de sorpresa, no hubo pánico. Catalina simplemente me miró por encima del hombro de mi esposo, con una sonrisa cruel y perezosa curvando sus labios pintados de rojo. Esteban se separó de ella lentamente. No había culpa en sus ojos. No había remordimiento. Solo una calma depredadora, fría y absoluta. Se ajustó los puños de su camisa de seda con una tranquilidad que me heló la sangre. Una nueva contracción me destrozó por dentro. Sentí un líquido caliente descender por mis piernas. Había roto fuente. El pánico me invadió, crudo y primitivo. Lo miré a los ojos y le rogué que me ayudara, que el bebé estaba en camino. Esteban caminó hacia mí, sus pasos resonando contra el suelo de madera. Se detuvo a centímetros de mi rostro. Su colonia, una mezcla de tabaco caro y madera, me revolvió el estómago. Me miró de arriba abajo con puro desprecio y dijo que ese bastardo no era suyo. El mundo dejó de girar. El aire abandonó mis pulmones. Intenté hablar, intenté defender mi fidelidad, pero él levantó una mano para silenciarme. Con una voz monótona y desprovista de cualquier emoción humana, me explicó que se había sometido a una vasectomía 3 años atrás. Dijo que sabía de mis supuestas infidelidades, mentiras que él mismo había fabricado para justificar lo que estaba a punto de hacer. Catalina soltó una risa suave desde el fondo de la habitación, sirviéndose una copa de whisky. Esteban se inclinó hacia mi oído. Su aliento era cálido, pero sus palabras eran hielo puro. Me susurró que había liquidado el fideicomiso de mi familia, que había falsificado mis firmas, transferido los activos a cuentas en el extranjero y vaciado cada centavo que me pertenecía. Estaba en bancarrota. No tenía nada, ni dinero, ni familia, ni esposo. El dolor físico del parto fue eclipsado por la brutalidad de su traición. Había sido una pieza en su tablero de ajedrez, un activo desechable que acababa de perder todo su valor. Esteban chasqueó los dedos. De las sombras del pasillo emergió Baltasar, su jefe de seguridad. Un mercenario brutal, una montaña de músculo y cicatrices que solo respondía al mejor postor. Esteban no me miró por segunda vez. Le ordenó a Baltasar que me quitara el abrigo, el teléfono y las joyas y que me sacara de su propiedad. Grité. Luché con las pocas fuerzas que me quedaban. Pero las manos de Baltasar eran como tenazas de acero. Me arrancó el collar de diamantes del cuello rasgando mi piel. Me arrebató el teléfono de las manos. Me agarró por los brazos y me arrastró por el pasillo. Mis pies descalzos resbalaban sobre el mármol. El dolor en mi vientre era una tortura constante, una advertencia de que mi hijo estaba a punto de nacer en medio de esta pesadilla. Llegamos al ascensor de servicio. Baltasar me empujó hacia adentro. El descenso fue una eternidad de metal chirriante y luces parpadeantes. El aire se volvía más frío con cada piso que bajábamos. Las puertas se abrieron en el nivel del callejón. El rugido de la tormenta de nieve nos golpeó como un muro de concreto. El viento aullaba, arrastrando cristales de hielo que cortaban la piel. Baltasar me arrastró hacia la oscuridad del callejón. La temperatura estaba muy por debajo de cero. Yo solo llevaba un vestido de maternidad de seda fina. Sin una palabra, me arrojó al suelo cubierto de nieve. Caí de rodillas,
el impacto enviando ondas de agonía a través de mi cuerpo. Escuché el sonido metálico de las pesadas puertas de acero cerrándose detrás de mí. El clic del cerrojo de seguridad resonó como un disparo en la noche. Estaba sola. Atrapada en un distrito industrial abandonado, en medio de la peor tormenta de nieve de la década, a punto de dar a luz. El frío comenzó a devorarme de inmediato. Mis dedos se entumecieron. Mis labios temblaban sin control. La nieve bajo mis rodillas se tiñó de rojo. El instinto primitivo de proteger a mi hijo tomó el control. No podía morir aquí. No le daría a Esteban la satisfacción de borrarme del mundo. Comencé a arrastrarme. Cada movimiento era una batalla contra la hipotermia y el dolor del parto. La nieve me cegaba. El viento me ensordecía. Me arrastré por el asfalto congelado, dejando un rastro de sangre y desesperación. Mis manos estaban azules, rasgadas por el hielo y la grava. La visión se me nubló. Los bordes de mi conciencia comenzaron a oscurecerse. El frío dejó de doler, reemplazado por una falsa y seductora sensación de calor. Sabía lo que eso significaba. Mi cuerpo se estaba rindiendo. Colapsé contra una pared de ladrillos helados. Abracé mi vientre hinchado, susurrándole a mi bebé que lo sentía, que le había fallado. Cerré los ojos, esperando que la oscuridad me llevara. A 2 calles de distancia, un vehículo blindado cortaba la tormenta. Era un Escalade negro, masivo e imponente, equipado para resistir el fin del mundo. Al volante estaba Héctor, un comandante táctico endurecido por años de guerra urbana. En el asiento trasero, envuelto en las sombras, estaba Rodrigo. Rodrigo era el jefe del sindicato criminal más temido de la costa este, un hombre de violencia, de negocios oscuros en los puertos y clínicas subterráneas, pero también era un hombre regido por un código primitivo y estricto. Acababa de salir de una negociación brutal. Sus manos aún olían a pólvora. Miraba por la ventana blindada, observando la ciudad congelada, cuando los faros del vehículo iluminaron algo en el callejón, un rastro de sangre en la nieve virgen, y al final del rastro, el cuerpo inerte de una mujer. Rodrigo le ordenó a Héctor que detuviera el vehículo de inmediato. Héctor dudó, advirtiendo sobre los riesgos de una emboscada, pero la voz de Rodrigo no admitía réplica. La puerta blindada se abrió. Rodrigo pisó la nieve, ignorando el viento cortante. Se acercó a mi cuerpo. Me encontró casi sin pulso, aferrada a mi vientre. La seda de mi vestido estaba congelada, pegada a mi piel. Un hombre que había visto la muerte en todas sus formas se detuvo en seco ante la brutalidad de esta escena. Alguien me había dejado aquí para morir junto a mi hijo no nacido. Rodrigo no lo pensó 2 veces. Se quitó su pesado abrigo de cachemira y me envolvió en él. El calor residual de su cuerpo y el olor a tabaco y cuero me sacaron por un microsegundo de la inconsciencia. Me levantó en sus brazos con una facilidad asombrosa. Gritó órdenes a Héctor mientras me subía al asiento trasero del vehículo blindado. El motor rugió. Los neumáticos destrozaron la nieve mientras el Escalade aceleraba hacia la oscuridad. Rodrigo me sostenía, aplicando presión en mis manos congeladas, ordenándome que me mantuviera despierta. Le gritó a Héctor que se dirigiera a la clínica del doctor Delgado. No había tiempo para un hospital oficial. No había tiempo para preguntas. El viaje fue un borrón de luces parpadeantes y dolor cegador. Llegamos a una instalación subterránea fortificada. Puertas de acero se abrieron para recibirnos. El doctor Delgado, un cirujano clandestino acostumbrado a extraer balas de mercenarios, palideció al verme. La sangre empapaba el abrigo de cachemira. Me colocaron sobre una mesa de acero inoxidable. Las luces quirúrgicas me cegaron. No había tiempo para anestesia epidural. No había tiempo para protocolos. El dolor que siguió fue indescriptible. Un grito gutural, animal, escapó de mi garganta mientras el bisturí cortaba mi carne para salvar a mi hijo. Fuera de la sala de operaciones, Rodrigo caminaba de un lado a otro. Sus hombres lo observaban en silencio. El jefe del sindicato, un hombre que no temblaba ante cárteles rivales, estaba profundamente perturbado por los gritos de una mujer que no conocía. Dentro del quirófano, el monitor cardíaco comenzó a emitir un pitido rápido y errático. Mi corazón estaba fallando. El trauma, la pérdida de sangre y la hipotermia eran demasiado. Sentí que me elevaba. El dolor desapareció. Una paz absoluta me envolvió. Entonces escuché un sonido. Un llanto fuerte, furioso y lleno de vida. Mi hijo, Lorenzo. El monitor cardíaco emitió un tono largo y continuo. Había muerto. La oscuridad me reclamó por completo. Pero el doctor Delgado no estaba dispuesto a perder una vida bajo la protección de Rodrigo. Los desfibriladores cargaron. El impacto eléctrico me levantó de la mesa. Una vez,
2 veces. Mi pecho se expandió con una bocanada de aire violenta. Mis ojos se abrieron de golpe. Sobreviví. Pero la mujer que había entrado en esa tormenta de nieve, la esposa confiada y sumisa, se quedó muerta en esa mesa de operaciones. Horas más tarde, desperté en una habitación privada de la clínica. Estaba pálida, débil, pero un fuego oscuro y gélido ardía en mis venas. Rodrigo entró en la habitación. Se quedó de pie a los pies de mi cama, observándome con una mezcla de respeto y curiosidad. Le pregunté por mi hijo. Me dijo que estaba a salvo, en una incubadora, fuerte y sano. Lo miré a los ojos. No vi a un criminal, vi un arma, vi el instrumento de mi venganza. Con una voz que no reconocí como mía, fría y desprovista de miedo, le propuse un pacto. Le dije que sabía quién era, que conocía el poder de su sindicato. Le pedí protección absoluta para mí y para mi hijo. A cambio, le entregaría el imperio de Esteban. Le prometí desmantelar la fortuna de mi esposo desde adentro. Le prometí lavar el dinero del sindicato a través de firmas de capital privado, multiplicando su riqueza hasta niveles que el gobierno federal nunca podría rastrear. Rodrigo me escuchó en silencio. La audacia de una mujer al borde de la muerte ofreciéndole el control financiero de Manhattan lo cautivó. Se acercó a la cama. Me miró con una intensidad que me quemó la piel. Extendió su mano y sellamos el pacto. 9 años después, el horizonte de Manhattan brillaba bajo el sol de invierno. Desde el piso 80 de un rascacielos de cristal, observaba la ciudad que alguna vez me había escupido. Yo ya no era Valeria Montalvo. En los círculos financieros más exclusivos y despiadados del mundo, me conocían simplemente como la arquitecta. Llevaba un traje de alta costura impecable, oscuro y afilado como una cuchilla. Mi oficina era una fortaleza de cristal y acero, el corazón de Vanguard Holdings. Vanguard Holdings era un monstruo financiero. Oficialmente, la firma de capital privado más agresiva de Wall Street. Extraoficialmente, la lavandería de dinero más sofisticada del sindicato de la costa este. Rodrigo y yo habíamos construido este imperio juntos. La línea entre socios de negocios y amantes se había borrado años atrás. Nuestra relación era una danza de poder, respeto mutuo y una tensión romántica profunda y oscura. Él me había dado los recursos. Yo le había dado el mundo legítimo. Las puertas de mi oficina se abrieron. Rodrigo entró, seguido por Héctor. Rodrigo llevaba un traje a medida que no lograba ocultar la violencia latente en su postura. Se acercó a mi escritorio y dejó caer una carpeta negra sobre el cristal. Me miró con esa sonrisa contenida que reservaba solo para mí. Me dijo que la trampa estaba lista. Abrí la carpeta. Los documentos detallaban los movimientos desesperados de Esteban. Su empresa estaba sobreapalancada, ahogándose en deudas tóxicas. Su única salvación era adquirir unas rutas de transporte marítimo en el Mediterráneo para estabilizar sus cadenas de suministro. Sonreí, una sonrisa fría que no llegó a mis ojos. Le expliqué a Rodrigo que la adquisición de Esteban era inútil. Durante los últimos 6 meses, yo había orquestado en secreto huelgas sindicales masivas en esos puertos exactos. Había sobornado a los líderes portuarios utilizando los fondos de Vanguard. Esteban estaba sangrando millones de dólares al día. Sus barcos estaban paralizados. Su crédito estaba destruido. Rodrigo se inclinó sobre el escritorio, su rostro a centímetros del mío. Su voz era un murmullo ronco que me hizo estremecer. Me dijo que era hora de cerrar la jaula. Al otro lado de la ciudad, en una sala de juntas asfixiante, el pánico devoraba a Esteban. Estaba de pie frente a un ventanal, sudando dentro de su traje de diseñador. Su rostro, antes arrogante y juvenil, estaba marcado por el estrés y la falta de sueño. Fernando, su socio de capital, arrojó un informe sobre la mesa de conferencias. Su voz temblaba de furia y terror. Fernando le gritó a Esteban que sus bonos eran basura, que los bancos habían congelado sus líneas de crédito, que las huelgas en el Mediterráneo los estaban llevando a la quiebra absoluta. Esteban golpeó la mesa, exigiendo soluciones, no excusas. Fernando lo miró con lástima. Le dijo que solo había una esperanza. Una firma de capital privado que había estado comprando deuda corporativa en silencio. Vanguard Holdings. Fernando explicó que el director ejecutivo de Vanguard era un fantasma, pero que asistiría a la gala del Met esa misma noche. Era la única oportunidad de Esteban para rogar por un rescate financiero. Las puertas de la sala de juntas se abrieron de golpe. Catalina entró, envuelta en pieles, su rostro contorsionado por la indignación. Ignorando la crisis financiera, Catalina le gritó a Esteban que sus tarjetas de crédito habían sido rechazadas en una boutique de lujo, que era una humillación pública intolerable. Esteban la miró con un odio visceral.
Las grietas en su matrimonio superficial eran ahora abismos insalvables. El dinero se había acabado, y con él, la lealtad de Catalina. Esa noche, la ciudad de Nueva York brillaba con la opulencia de la gala del Met. En el ático de Rodrigo me preparaba para el golpe final. Llevaba un vestido de gala color esmeralda, diseñado a medida para acentuar cada curva, irradiando poder y peligro. Rodrigo entró en el vestidor. Se detuvo detrás de mí, mirando nuestro reflejo en el espejo de cuerpo entero. Sus manos grandes y cálidas se posaron en mi cintura. Besó mi cuello, enviando una corriente eléctrica por mi columna. Me susurró que si yo se lo pedía, él quemaría el mundo entero esta noche, que podría enviar a Héctor y terminar con Esteban en un callejón, como él había intentado hacer conmigo. Me giré para enfrentarlo, acaricié su mandíbula áspera. Le dije que la muerte era demasiado piadosa para Esteban. Quería destruirlo a mi manera. Quería despojarlo de su identidad, de su orgullo, de su libertad. Quería que viviera décadas sabiendo que yo fui la arquitecta de su ruina. Rodrigo sonrió, una sonrisa depredadora que me robó el aliento. Me ofreció su brazo. Llegamos a la gala. Los flashes de las cámaras estallaron como relámpagos. Caminamos por la alfombra roja, una visión de poder absoluto. La élite se apartaba a nuestro paso, susurrando sobre el misterioso líder del sindicato y la enigmática directora de Vanguard Holdings. En el balcón VIP, Esteban estaba desesperado. Su mirada escaneaba la multitud, buscando su salvación. Fernando le había dicho que la directora de Vanguard llevaba un vestido esmeralda. Esteban me vio de espaldas. Vio el vestido. Vio a la mujer que tenía el poder de salvar su imperio. Se acercó rápidamente, ajustándose la corbata, preparando su mejor sonrisa de negocios. Su voz, cargada de falsa confianza, resonó detrás de mí. Se presentó. Dijo que era un honor conocer a la mente maestra detrás de Vanguard Holdings. Me tomé mi tiempo. Dejé que el silencio se estirara, pesado y asfixiante. Lentamente me di la vuelta. Nuestras miradas se cruzaron. El tiempo se detuvo. La copa de champán que Esteban sostenía se resbaló de sus dedos, estrellándose contra el suelo de mármol. El cristal se hizo añicos, un eco perfecto de su realidad colapsando. Su rostro perdió todo el color. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, llenos de un terror primitivo y absoluto. Intentó retroceder, pero sus piernas no le respondieron. Estaba paralizado. Me acerqué a él. Mi voz era suave, controlada, pero cortaba como un bisturí. Le dije que se veía cansado. Esteban balbuceó. Mi nombre escapó de sus labios como un ruego ahogado. No podía procesar lo que estaba viendo. La mujer que había arrojado a la nieve, la mujer que creía muerta, estaba de pie frente a él, sosteniendo las cadenas de su destino. Con una precisión matemática, comencé a desmantelar su cordura. Le expliqué cómo Vanguard Holdings había comprado cada centavo de su deuda, cómo había orquestado las huelgas en los puertos, cómo había envenenado sus cadenas de suministro desde adentro, utilizando a sus propios ejecutivos sobornados. Le revelé que no solo estaba en bancarrota. Le dije que había entregado los registros de sus fraudes fiscales y lavado de dinero al gobierno federal. Le susurré que el FBI ya estaba redactando las órdenes de arresto, que iba a pasar el resto de su vida en una prisión federal, sin un centavo, sin aliados, sin nada. La mente de Esteban se quebró. La humillación y el pánico lo empujaron a la locura. Con un rugido animal, se abalanzó sobre mí, sus manos extendidas hacia mi cuello. No tuve que mover un músculo. De las sombras del balcón, Rodrigo emergió como un demonio de venganza. Interceptó a Esteban en el aire con una violencia aterradora y contenida. Rodrigo agarró a Esteban por el cuello del esmoquín y lo estrelló contra una columna de mármol. El impacto hizo crujir los huesos de Esteban. Rodrigo lo levantó del suelo, asfixiándolo. Los ojos de Esteban se llenaron de lágrimas de dolor y terror. Rodrigo acercó su rostro al de Esteban. Con una voz que prometía dolor infinito, le susurró que si volvía a mirarme, lo cortaría en pedazos tan pequeños que ni siquiera los perros lo encontrarían. Rodrigo lo soltó. Esteban cayó al suelo, tosiendo, humillado frente a los pocos invitados que observaban la escena en estado de shock. Se arrastró hacia atrás y huyó del balcón, corriendo como un cobarde hacia la noche. Pero un animal acorralado es peligroso. En su desesperación absoluta, Esteban cometió su último y más fatal error. Horas más tarde, desde un teléfono desechable, Esteban contactó a Baltasar, el mismo mercenario que me había arrastrado a la nieve 9 años atrás. Esteban le ofreció los últimos fondos ocultos que le quedaban a cambio de un trabajo. Secuestrar a Lorenzo. Mi hijo. Esteban sabía que Lorenzo estudiaba en una academia privada y exclusiva en el norte del estado. Creía que si tenía a mi hijo,
podría obligarme a retirar las pruebas federales y devolverle su empresa. No entendía que estaba jugando ajedrez contra personas que controlaban el tablero entero. La academia estaba rodeada de bosques nevados. Baltasar y su equipo de mercenarios avanzaron bajo el amparo de la oscuridad, cortando las comunicaciones y neutralizando las cámaras de seguridad perimetrales. Baltasar pateó la puerta trasera del edificio de dormitorios. Sus hombres entraron con armas tácticas levantadas, esperando encontrar a un niño indefenso. En su lugar encontraron el infierno. Las luces de emergencia se encendieron de golpe, bañando el pasillo en un resplandor rojo. Héctor y el equipo táctico de élite del sindicato estaban esperando. Lorenzo no estaba en el edificio. Había sido evacuado en helicóptero horas antes, en el momento en que interceptamos las comunicaciones de Esteban. La emboscada fue rápida, brutal y silenciosa. Los hombres de Baltasar fueron neutralizados en segundos, desarmados y sometidos con una eficiencia militar. Baltasar intentó huir, pero Héctor le destrozó la rodilla con un golpe de precisión. Baltasar cayó al suelo gritando de dolor. Héctor lo arrastró por el pasillo, exactamente como Baltasar me había arrastrado a mí. Lo llevaron a un almacén clandestino en los muelles de Brooklyn. Rodrigo estaba allí, esperándolo. El aire en el almacén era gélido. Era un congelador industrial masivo, utilizado por el sindicato para almacenar mercancía de contrabando. Baltasar, atado a una silla de acero, temblaba incontrolablemente. Rodrigo caminó hacia él, sus pasos resonando en el suelo metálico. Rodrigo no gritó, no mostró ira, solo una justicia fría y poética. Le recordó a Baltasar la noche de la tormenta, la mujer embarazada que había arrojado a la nieve. Rodrigo se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Las pesadas puertas del congelador industrial comenzaron a cerrarse. Baltasar gritó, rogando por su vida, prometiendo lealtad. Rodrigo no se detuvo. Las puertas se sellaron con un golpe sordo. La temperatura interior se ajustó a 20 grados bajo cero. Baltasar moriría exactamente como él había intentado matarme, solo en la oscuridad devorado por el hielo. A la mañana siguiente, el imperio de Esteban colapsó de manera espectacular. Decenas de vehículos del FBI rodearon la sede corporativa de su empresa y su penthouse en Manhattan. Agentes federales con chalecos tácticos irrumpieron en las propiedades, confiscando servidores, documentos y obras de arte. Catalina no estaba allí. Al primer indicio de la redada, había vaciado las pocas cuentas personales que quedaban y había huido a Europa, abandonando a Esteban a su suerte. Los parásitos siempre abandonan el barco cuando se hunde. Esteban fue sacado de su penthouse esposado. Las cámaras de noticias de todo el país transmitieron en vivo su caída. Su rostro estaba demacrado, sus ojos vacíos. La arrogancia del multimillonario había sido reemplazada por la mirada rota de un hombre que lo había perdido absolutamente todo. Fue arrojado a la parte trasera de un vehículo federal, su ruina completa y televisada. El crepúsculo descendió sobre la finca de Rodrigo en los Hamptons. La propiedad era inmensa, rodeada de altos muros de piedra y seguridad privada. A través de los inmensos ventanales de cristal de la sala de estar, observaba el jardín trasero. Lorenzo, ahora un niño brillante y observador de 9 años, jugaba en el césped bajo la atenta mirada de los hombres de Héctor. Estaba a salvo. Era el heredero de 2 mundos, el imperio financiero de Vanguard y el poder absoluto del sindicato. Sentí unos brazos fuertes rodear mi cintura desde atrás. Rodrigo apoyó su barbilla en mi hombro. Su presencia era un ancla, una fuerza inamovible que me mantenía conectada a la tierra. Me susurró al oído que los contactos en el gobierno habían confirmado la sentencia. Esteban había sido encerrado en una celda de 6 por 8 pies. No vería la luz del sol como un hombre libre durante al menos 40 años. Me apoyé contra el pecho de Rodrigo, sintiendo el latido constante de su corazón. La venganza estaba completa. El veneno que había llevado en mis venas durante casi una década finalmente se había disipado. Me giré entre sus brazos. Lo miré a los ojos, esos ojos oscuros que me habían salvado de la muerte y me habían enseñado a conquistar el mundo. Rodrigo acarició mi rostro, trazando la línea de mi mandíbula con su pulgar. Nos fundimos en un beso apasionado, profundo y cargado de promesas. Un beso que sellaba nuestro dominio sobre el imperio que habíamos construido desde las cenizas de mi trauma. Miré hacia el horizonte, donde el sol se ocultaba detrás del océano helado. Esteban cometió el error más antiguo de los hombres arrogantes. Creyó que al despojarme de todo me dejaría débil. Creyó que el frío me destruiría. Nunca entendió la verdad fundamental de la supervivencia. Si empujas a una mujer a la nieve y la dejas morir, no la congelas. La conviertes en la tormenta.